Ya no nos queda nada. Nos queda un empujoncito y ya está. Pero bueno, ya queda poquito. Hay que confiar. Y ya está. Hola estudiantes, ¿cómo les va? La intención de este pequeño video es hacer un recorrido por los textos, ¿sí? Los textos que les vamos a subir, esta clase 9, van a ser textos de bibliografía por el momento de consulta, ¿sí? Y más adelante van a ser los textos de alguna clase en los cuales profundicemos, ¿sí? Van a ser textos de consulta considerando que en el día de hoy se les suben las consignas del cuadernillo. Ese cuadernillo que las profes les comentamos que, bueno, que debe ser entregado en la primera parte de este recorrido y que por cuestiones de fecha van a quedar una parte de las entregas en el primer cuatrimestre y otra entrega en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Pero bueno, pasando en limpio, acá ustedes están viendo lo que es nuestro drive, el drive que compartimos con las profes, ¿sí? Acá están las clases y acá están los textos. Nosotros vamos a proponerles 3 textos. El primero, que es un texto que habla de la taxonomía de Bloom. En este texto lo que van a encontrar es el uso de verbos. Es una forma de clasificar los verbos para ayudarlas a escribir aquellos elementos que conforman la secuenciación, la planificación y algunos el cuadernillo, ¿sí? Como por ejemplo el propósito o los propósitos, ¿sí? Y lo que hace es categorizar los verbos según lo que el docente se propone que los estudiantes hagan, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en esta primer cuadrito, ¿sí? Están aquellos verbos que hablan sobre las habilidades en relación a buscar información o recoger información, confirmación de esa aplicación, o sea que puedan poner en práctica la aplicación de algún conocimiento, hacer uso de ese conocimiento. Acá podríamos agregar en actividades prácticas, análisis, sistematizar y evaluar, ¿sí? Bloom fue un psicólogo y en ese momento la intención de él era acompañar a los profesores en dividir de cierta manera las actividades en función de lo que le implica al estudiante en relación al uso de las neuronas, se podría decir, ¿sí? Fíjense que acá en análisis, sistematizar, tenemos de que son acciones del orden superior, ¿sí? Del orden superior en relación a lo que el estudiante debe hacer. Son actividades complejas en el cual las habilidades cognitivas que deben aplicar son mayores que, por ejemplo, en el caso de recoger información, confirmar, hacer uso, ¿sí? Estas serían como actividades sencillas. Por lo general vamos a partir de estas 3 columnas para ir a estas 3 columnas, ¿sí? Vamos a ir de lo más sencillo a lo más simple. Perdón, de lo más sencillo a lo más complejo. Bien, acá, ¿sí? En esta categoría, en este texto, perdón, ustedes van a ir viendo que van a ver distintas columnas, ¿sí? Eso tiene que ver con que son, por ejemplo, esta es la taxonomía en la era digital con el uso de las nuevas tecnologías, ¿sí? La de más arriba es una revisión que se hizo años posterior a que Bloom saque la primera tablita, ¿sí? Fíjense que acá los verbos están en el orden superior, serían analizar, evaluar, crear, ¿sí? Estos podrían ser más posibles de desarrollar, por ejemplo, en teatro, ¿sí? Mientras que esta columna podría ser o podría ir más para matemática. Obviamente no es excluyente y no quiere decir que en uno no vaya el otro, ¿bien? Y a lo último, acá en el texto, ¿sí? Va a aparecer estas cuestiones que tienen que ver con la mejora y la transformación. ¿La mejora y la transformación de qué? De las actividades en relación al uso de las tecnologías, ¿sí?
Eso les va a ayudar, les va a servir mucho al momento de escribir los propósitos y de hacer el sistema de evaluación, ¿sí? Es para que ustedes puedan buscar verbos y aplicaciones de los verbos según lo que vayan a hacer. A veces no es difícil tener las ideas de lo que uno se propone en una clase, pero sí es más difícil poder transmitirlo en un propósito. Bien. Por otro lado, ¿sí? Vamos a trabajar con un texto que tal vez algunos conozcan, es del libro de Rebeca Nijovic, es el tercer capítulo, el libro es La formación docente, este capítulo es el capítulo 3, que habla de las prácticas docentes en acción, ¿sí? Este capítulo es el ABC de la práctica, ¿sí? En toda práctica, en la 3 y en la 4, por lo general trabajamos con este texto, porque es un texto que busca sintetizar aquellos elementos de los que se compone la práctica docente, ¿sí? Pensemos en esto, acá está la organización de la enseñanza, como subtítulos. Dentro de la organización de la enseñanza encontramos los propósitos educativos, los objetivos, la organización de la secuencia de contenidos, organización metodológica, secuencia y distribución de actividades en el tiempo, selección de materiales, ¿sí? Todos estos elementos les ayudan a ordenar lo que sería la secuencia de clase o una secuencia de actividades, ¿sí? Ustedes sabrán o evidentemente se darán cuenta que es distinto una planificación anual en la cual un docente busca plasmar todo un recorrido de contenidos o de contenidos o de saberes a lo largo del año, que una secuencia de actividades en la cual uno piensa más en la realidad del aquí y ahora sobre una clase. ¿Bien? Después el texto sigue, el texto sigue por acá, hablando de las decisiones del docente, el manejo del espacio y las tareas, y la gestión del tiempo y las tareas en el aula. Este texto es muy complementario con el texto que trabajamos, ya puede ser complementario del DUA, puede ser complementario, ¿sí?, de otros textos que ustedes les van a ir encontrando bastante relación porque los ayuda a pensar en la clase, ¿sí? Y después, por último, tenemos una ficha de cátedra que nosotros siempre damos en práctica 3 todos los años. Desde hace bastante tiempo la fuimos modificando, ¿sí? Este año, aquellos que cursaron hace mucho se darán cuenta que es distinta, ¿sí? Y en esta ficha que se llama Programar la enseñanza, toma elementos de la planificación y la secuenciación del contenido, ¿sí? Y sería como un elemento que nos va a servir y nos va a acompañar al momento de pensar las clases, ¿sí? Nos va a ayudar a organizar y saber por qué planificamos, cuáles son, qué es una planificación didáctica y los organizadores, ¿sí? Esto es muy similar a lo que está en la ficha de Davini. De hecho, algunas de esas cosas están seleccionadas de un texto de Davini, hay un poco de Díaz Barriga y de otros autores, ¿sí? Acá les va a explicar sobre las actividades de enseñanza y bueno, sigue el texto en relación a la evaluación y acá está el sistema de evaluación con los criterios, instrumentos, indicadores, ¿sí? Cómo se hace el cuadrito que les vamos a pedir en la secuencia y los niveles de planificación en el aula, que eso lo deben haber visto en didáctica general y tal vez algunos en las específicas, ¿sí? Los niveles de planificación sería el anual, la planificación del aula o la secuencia didáctica, ¿sí? Y los modelos en relación a la unidad didáctica o los proyectos, ¿sí? Todo este material es material que vamos a ir trabajando, ¿sí? Esto nos parece importante que quede claro porque estamos cerca de cerrar el primer cuatrimestre, de arrancar el segundo cuatrimestre, empezar a pensar en ir al aula, empezar a pensar en alguna microclase, ¿sí? Y es fundamental que ustedes vayan leyendo cuando tengan tiempo estos materiales que son como el ABC, los va a ayudar muchísimo a pensar en las secuencias de contenido, ¿sí? En las secuencias didácticas que tienen que armar.
Por último, para finalizar, tienen las actividades de inicio, desarrollo y cierre con ciertas características, ¿sí? Y además todo esto los vamos a abordar en alguna clase presencial, ¿sí? Por lo pronto, nosotros les avisamos que dentro de los materiales que ustedes tienen elementos que los van a ayudar o los van a ayudar a construir lo que necesitan para el cuadernillo, ¿sí? Que es, si se quiere, la consigna grande del día de hoy. Así que bueno, este era como un recorrido por los textos. Nos parecía importante que sepan cuál es la intención de los textos, cuál es la intención de la clase, ¿sí? Y que no se abrumen por ver tantos materiales, porque los vamos a ir trabajando en la seguidilla de clases que se nos vienen, ¿sí? Así que bueno, las despedimos, espero que tengan buena semana y nos veremos en el presencial del 31. Adiós.